Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Así como dice la apertura de esta columna, la política y los medios de comunicación contadas a contramano, y ahí está nuestro compañero Santi Marino ya entrando a contramano en esa calle. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá un poco contrariado porque no puedo conectarme a la computadora, a la red. No. Hubo un cambio de seguridad en la universidad y entonces nada, es un lío de contraseñas, así que por la vía tradicional que puede hacer volver a los pajaritos al aire. Puede hacer volver a los pajaritos, y también te iba a decir recién que me decías que no te podías conectar, esto de que Saturno retrógrado, no sé qué planeta está retrogradando y hay problemas con las conexiones, no sé si sabías. Sí, pues mirá, no sabía. No, no mirá, es científico. Mirá, en mi casa, en mi familia debería decir, tenemos la empleadora de mi compañera, de Nati, con problemas de seguridad informática no resueltos, y en mi empleadora, que es la universidad, también evitó un ataque de este tipo, pero todos tuvimos que cambiar nuestras contraseñas y ya las mías no andan, por lo menos. Eso, bueno, te voy a decir, de mi parte, otra experiencia, soy una de las damnificadas con los estudios y análisis médicos que quedaron completamente varados en un hackeo al Centro Rossi. Mirá cómo nos une el hilo rojo ahí. Terrible. Entre vos como paciente y Nati como bioquímica. Ahí está. Bueno, ahí estamos todos en la misma. Espectacular. Bueno, Santi, empieza este conteo, podríamos decir, o repaso, por estos 12 puntos que vos proponías, o proponés, porque yo lo vengo diciendo desde el principio del programa, 12 puntos para analizar las políticas vinculadas a comunicación y a sistema de medios del gobierno de Javier Milei, de este año. Sí, exactamente. Hoy es 9 de diciembre, yo podría hacer muchos chistes al respecto. Sí, te iba a decir, pensé que cuando pusiste 12 dije, mira, podría haber puesto otro número, pero no. No, podría haber puesto 9 de 12, claro. Pero en realidad solo vamos a decir feliz aniversario y con eso alcanza. Bueno. Pero en realidad también podríamos decir que es el último día del primer año de Javier Milei presidente. Hoy se cumple el día 365. Uh-huh. De hecho, hay anuncios de que mañana habría una cadena nacional para dar cuenta desde la perspectiva del presidente de este exitazo que lleva adelante de acuerdo a su visión en este primer año de gestión. Te hago ahí una pregunta. ¿En otras gestiones también fue así, que en el primer año, cuando se cumple un año más de su gobierno, hacen cadena nacional? Mira, no lo había pensado, la respuesta automática es que no. Sí, recuerdo que el kirchnerismo, que era muy afecto a las celebraciones y a los momentos redondos, solía celebrar los 25 de mayo, sobre todo en la gestión de Néstor Kirchner, que fue el momento de su asunción en 2003. Y luego sí, hay algunas celebraciones el 10 de diciembre, ya en los gobiernos de Cristina Fernández, o bien por el día, porque implica, entre otras cosas, podríamos decirnos, es el día de los comunicólogos. Es cierto, claro. Los comunicólogos, sí. Un día te voy a contar la trenza y quién llevó adelante eso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que no es una historia no muy feliz. No, quiero saber, bueno, al menos para mí, no quiero generalizar. Está bien. También es el Día de la Democracia, dado el regreso de la democracia, mañana hará 41 años, en el 10 de diciembre del 83, pero no, digamos, en general el gobierno de Cristina Fernández, que era el más afecto a este tipo de acciones, llevaba adelante el uso de la cadena nacional, era distinto a esta lógica, y en momentos propios del proceso institucional, como por ejemplo el 1 de marzo, con la asunción, el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso. Pero no, esta actitud celebratoria que aparentemente veremos mañana no tiene registro. Bien. Aunque lo vamos a dar cuenta en uno de los 12 puntos que les propongo, del sistema comunicacional y el uso de la cadena como parte de este conjunto de recursos. Bien. Primer punto. Bueno, vayamos a los puntos. Entonces, son 12 puntos de políticas y comunicación de la gestión Milei. El primero tiene que ver con la centralidad. La centralidad política recuperada en la figura del presidente y la centralidad
en la voz del presidente. Desde la asunción de la gestión de Milei, por un lado tenemos la recuperación de la figura presidencial como el actor central de la política en Argentina. Esto es una novedad respecto de los últimos 4 años, porque teníamos a la figura más potente en el lugar de la vicepresidencia, sí, y una figura muy desdibujada del presidente de la nación, ¿no? Incluso no tanto como lo fue durante todo este año por los episodios y denuncias que se fueron llevando adelante contra Alberto Fernández. Pero hay una recuperación de la voz presidencial. Desde su asunción, Milei recuperó la centralidad presidencial. No es el único que habla por parte del gobierno, de hecho tiene un vocero, eso lo veremos más adelante, pero habla mucho y tuitea más todavía, ¿no? Esto implicaría un posible desafío que yo veo de aquí en adelante, que es que si sigue hablando tanto, podría perder peso y eficacia. Sí. Todavía no pasa, pero en algún momento el efecto sorpresa va a perderse. De hecho, estamos diciendo esto, podríamos decir, en el mejor momento de la gestión mileísta, de acuerdo a sus propios parámetros, ¿no? Habiendo consolidado ciertos niveles de baja de inflación, habiendo tenido un año bastante exitoso en términos legislativos, sobre todo para su capacidad de representación en el Congreso. Digo, en ese momento uno podría advertir que todos los procesos políticos tienen subes y bajas, y Milei está en un momento alto, pero ese recurso que implicó que, si bien no es el único que habla, es la voz principal, podría perder efecto. Es una advertencia respecto del futuro. Hay algo de Milei específicamente, que es que él habla sobre todo en reuniones, convenciones, o sea, toma poco la palabra pública en canales oficiales del gobierno. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no da una conferencia de prensa. Sí, bueno, la de Adorni, sí, ¿no? Pero eso lo desandaremos también. Perfecto. En el punto 3, pero efectivamente es así. Sí, la voz, el uso de su voz como voz institucional se reduce a los pocos actos institucionales en los que ha hablado. Podríamos decir la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, el día de la presentación del presupuesto, que es otro ejemplo de este primer punto. No suele ser el presidente el que lleva adelante esta cuestión, siempre es el ministro de Economía. Durante este año fue el presidente, y luego sí habla mucho en distintas organizaciones, convenciones, y sobre todo en el exterior, ¿no? Que es donde parece sentirse más cómodo. Así como se le decía también al presidente Fernández, ¿no? Que era más canciller que presidente. Efectivamente habla poco en canales institucionales, es cierto. Vayamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la vocería. Se relaciona con el primero. Decíamos, Milei no es el único que habla de su gobierno. El gobierno continuó con la figura de la vocería presidencial. Recordemos que la había creado Alberto Fernández. Puso ahí una voz polémica que busca y logra dominar la agenda con anuncios, incluso con anuncios que luego se van por la canaleta de las drogas y el alcohol, digamos, ¿no? Como el de cobrarle la matrícula a los estudiantes universitarios extranjeros no residentes, que son peor que un besito grande, digamos, como oxímoron. En realidad no existe, son una mosca blanca, porque para ser estudiante en una universidad pública tenés que tener un DNI. Pero digo, lo que logra ahí el impacto es darle aire en la agenda pública, instalar temáticas. No compite con el uno, con la centralidad de la voz presidencial. Usa la chicana y la disputa rastrera como forma discursiva, y gana capacidad, gana poder de decisión política, gana visibilidad y gana dinero, pero no dinero en términos personales Madorni, sino Madorni es su @ en Twitter, ¿no? Sí. Sino lo que gana es visibilidad. Posiblemente sea un candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y es una figura de Karina Milei, que parece ser quien toma gran parte de las decisiones en la gestión, pero debajo de la figura de Adorni ha crecido un desarrollo institucional muy potente con muchos recursos. Sí. Pasamos al tercero. Si el primero es centralidad, el segundo es vocería, el tercero es redes, y ahí sí se relaciona con parte de lo que me decías, May. El gobierno mantiene su gestión comunicacional con figuras para redes, incluso creadas para tal fin. Por ejemplo, la oficina de la presidencia, que no es una oficina que exista como tal, no existe en el organigrama del Estado Nacional, la oficina del presidente, y tiene presencia constante en ese ámbito. Twitter es su ámbito de desarrollo,
esto está potenciado incluso con el vínculo con Musk, y luego muchos espacios donde Milei se hace cargo de la voz propia, aún en espacios que no son creados por el propio gobierno, como por ejemplo esto que vos decías de todas las conferencias del sector privado en las que elige estar. Hay otras conferencias en las que elige no estar, por ejemplo la Feria del Libro. Por ejemplo. Hay una muy buena nota de Claudia Piñeiro ayer en Cenital, analizando la política cultural del mileísmo, y planteaba que para Milei es central la política cultural, por supuesto que lo hace con una línea diferente a la histórica y a la esperada, pero en ese recorrido es muy claro dónde elige estar y dónde elige no estar, y dada su centralidad política, es decir, el punto 1, también tiene capacidad para vetar la presencia de algunos otros actores. Es muy conocido el hecho de que en ocasiones se niega a hablar si está tal o cual persona por ser opositora a su gobierno, porque se lo ha montado, digamos, ¿no? Sí. Como idea. Y entonces tenemos esa especie de mecanismo anfibio que contribuye a la centralidad política y a la voz presidencial, pero que oscila entre el uso de algunos canales oficiales, incluso algunos creados para tal fin, y el desprecio por algunos otros canales oficiales que son históricos y tradicionales. Vinculado al punto 3, vamos al 4, si te parece. Vos me interrumpís cuando yo estoy escuchando atentamente medio. Y pensando cómo no armamos un conteo. ¿Cómo no armamos un conteo, Eli? Tendríamos que haber armado un conteo. Un conteo de 3, con 2, de sonidos, claro. Con golpes. Bueno, lo podemos pensar para el editado, me gusta. Para el que va a Spotify. Dale, me gusta. El número 4 es la comunicación paraoficial. Y aquí lo que tenemos es, sin datos sobre su financiamiento y con relativo éxito en términos de masividad, es decir, en términos cuantitativos, hay una claque de, podríamos decir medios, podríamos decir dispositivos comunicacionales, podríamos decir organizaciones que responden a contenidos gestionados por los usuarios, porque no son medios tradicionales, pero que son productores de discursos sostenidos para oficiales, es decir, no son los oficiales, no estamos hablando de los medios públicos, de Radio Nacional o Canal 7, que sostienen al gobierno, adelantan sus medidas y dan la pelea, sostienen el bardo, ¿no? Sí. Y ahí me refiero específicamente a algo que preexistía al gobierno, que son los, sobre todo youtubers, ¿sí? Las personas que tienen canales de YouTube donde propalan un contenido vinculado a la línea tradicional del gobierno de Javier Milei, es decir, a esta idea de la política libertariana, y que en algunos casos tiene canales de streaming como Carajo, ¿no? Que claro. Es el espacio en donde se lleva adelante el contenido más relevante en términos masivos, pero sobre todo en términos políticos, ¿eh? Yo no diría que es tan relevante por cuántos seguidores tiene, sino por qué capacidad de ser la voz del gobierno en esa estructura más de barro, que es Gordogán, ¿no? Que es el emisario del gobierno en ese tipo de ámbitos y recorridos. Y que no estamos hablando de funcionarios, porque el Gordogán no, exactamente. Claro. Por eso planteábamos en términos de paraoficiales. Claro, una cosa es Adorni como vocero, y otra cosa es este tipo de colectivos que no sabemos cómo se sostienen, no sabemos si se sostienen con dinero del erario público, como podrían ser los fondos reservados de la CIDE, por ejemplo. No sabemos si se sí, o la pauta oficial de YPF, que no sabemos a dónde va. O la pauta oficial de YPF, exactamente. Pero tampoco tenemos datos de que se sustenten por aportes de quienes los siguen como audiencias, digamos, ¿no? Porque además no tienen los niveles de los canales de streaming más masivos, como podría ser Luzu, por ejemplo. Aparecen ahí séptimo, octavo, entre lo más visto y escuchado entre los canales de streaming diariamente, pero es tan pesado por lo que dice y por la relación con el gobierno que como por la cantidad de visualizaciones. Exactamente, claro. Exactamente. Pensemos que, por ejemplo, celebrando los 100 episodios de La Milla de Gordogán, el otro día estaba Santiago Caputo, que se deja ver en pocos lados, y apareció ahí comiendo una banana, y que era el catering que había para celebrar su especie de gorila, de autopercepción gorila, ¿no? Sí. Y en ese sentido me refiero a que tiene esa densidad y esa potestad política que los establece como un rasgo de la política y la comunicación de este gobierno. Sí. Quinto elemento, presencia continua en la televisión. Hay mucha discusión respecto de si Milei es o no una figura o un producto de las redes.
yo tengo una posición tomada al respecto. Para mí es una figura de la televisión. O sea, Milei surgió en la televisión, tiene dotes televisivas, su discurso es televisivo, es televisable, es maniqueo, que es algo de un rasgo que necesita el discurso para convertirse en televisivo, o la televisión para convertir en televisivo un discurso. Lo cierto es que, desde mi parecer, Milei es un producto de la televisión, y ahí está todo el tiempo. Casi una vez por semana es entrevistado por amigos. Bueno, decirle entrevistado es en realidad faltar a la verdad. Una charla con amigos, está bien, me gusta. Tiene conversaciones amigables, sí, con amigos. Y yo le agregué un elemento más personal, que puede sonar, ¿cómo decirlo? Puede sonar despolitizado, pero para mí hace a la figura y hace a este quinto elemento, que es el de la incorporación de novias famosas, mediáticas, televisivas y televisables. Sí. Desde el momento en que asumió Milei, tuvo el romance con Fátima Flores, que es una figura del Star System televisivo, aunque no haya estado en la tele en los últimos tiempos, y su negocio pase por otro lado, y el reciente y muy potente amorío con Jiu-Jitsu González, ¿no? Que es un elemento central de el conjunto de acciones que nos permite encontrar rasgos en los 90 de este gobierno. Bueno, la relación con Jiu-Jitsu me pareció un elemento central, porque Jiu-Jitsu sí es un personaje televisivo, ¿no? Claro. Es una conductora de un programa matinal. Y yo creo que va en línea con esa configuración de el presidente como una figura televisiva. Quiero decir que había pensado en este punto, incluso antes de que sucediera ayer el episodio en la cancha de polo, un deporte que yo amo, que me gusta mucho, que disfruto, no su entorno, por supuesto, y que no me tuvo ahí en las gradas ayer, pero que sí me permitió ver en la transmisión la declaración de amor del comentarista de ESPN, no sé si lo viste. Terrible, sí, una cosa de locos. Sí, también podríamos agregar que la camiseta que se puso Milei es la camiseta del que perdió, digamos, Sí. No se puso la camiseta del campeón. O sea, podríamos empezar a vincular también a la lógica de la yeta, a la figura presidencial como era en los 90, ¿no? Para seguir encontrando. O como era en el macrismo también. Que le bueno, exactamente, mirá, hay una línea de más largo aliento. Sí. Vamos al sexto punto, Vale. que sí tiene que ver directamente con el quinto elemento, que tiene que ver con la lógica de los periodistas amigos. Milei se monta en una tradición que tienen los gobiernos, los últimos gobiernos, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de la publicidad oficial, que es la lógica amigo-enemigo para vincularse con los medios, pero haciendo honor a aquel planteo que hizo Agustín hace casi un año ya, en nuestra última edición de Fuerte al Medio del año 23, a Milei le importan más los periodistas que los medios. Y en esa línea, Milei, que no da conferencia de prensa, me lo había notado y me hiciste acordar vos cuando me lo planteabas unos puntos más arriba. Sin embargo, se ha entrevistado muy seguido por una lista de periodistas amigos que permitió a algunos medios de modo divertido elaborar una especie de ranking, ¿no? De quién lo ha entrevistado más veces, ¿no? Es una lista que integran Luis Miguel Majul, el Chico Viale, el Pelado Trebuch, Rossi, los de La Nación Más, que están ahora en disparada hacia América 24, sí. El misterioso exmodelo Kavak, que es una figura del periodismo también hoy por hoy, Daniel Anhelo en la radio también asoma ahí entre, digamos, si hubiera un máster de periodistas, una lista de los 8 primeros, Anhelo se colaba en el máster, particularmente con su programa de sábados y domingos a la tarde en Radio Mitre. Y también esa lista está integrada por Laje, que no metió tantas entrevistas, pero tiene una especie de gran slam. Laje te gana 3 o 4 de los grandes, porque es el único el que lo recibe en piso. Es decir, el resto lo entrevista o en la Casa Rosada o en Olivos. Pero cuando habla con Laje va al estudio. Mira, no lo había y eso lo distingue. Eso. Claro. Además de la editorialización de sus rostros, ¿no? Porque Laje editorializa y todas las repreguntas que no hace, convalidando las falacias que suele manifestar el presidente Milei, las pone en duda con sus rostros, con sus caras, con el arqueo de sus cejas, etcétera, pero jugando de local. Y eso es muy importante. Es muy raro ver a un presidente visitando estudios de televisión, sobre todo en esta etapa. Digo, Menem condujo una edición de Tiempo Nuevo en ocasión de que Bernardo Neustadt estaba convaleciente de una operación. Sí, me acuerdo. Acá estamos pensando que eso ya no es así, sobre todo por el término de movilidad, logística, tiempo. Sin embargo, con Laje lleva adelante esta cuestión y lo ubicamos en la mitad de nuestra lista, entonces con esta lógica de periodistas de amigos. Ahora sí pasemos ya a las cuestiones más
de políticas y de regulación. El punto 7, en la gestión vía intervención. Ni bien asumió el gobierno de Milei, intervino el ENACOM, que es el organismo que creado por el decreto de Macri para reemplazar a la AFCA y a la AFTIC, es decir, regulan las comunicaciones de medios tradicionales y las telecomunicaciones. Tiene intervenidos todos los organismos y las secretarías vinculadas a telecomunicaciones, y la última novedad es la intervención de la Defensoría del Público y Servicio de Comunicación Audiovisual, un organismo que está en pleno desguace en este momento. Quizá muchas personas de nuestras audiencias se estén enterando en este momento, pero por ejemplo todos los y las trabajadoras de la Defensoría han recibido la invitación a retirarse, o sea, han recibido la propuesta del retiro voluntario o del despido en el caso de los que no estaban en planta permanente, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en la intervención de los organismos viene de la mano con el desguace de esos organismos y el desfinanciamiento de las políticas que se llevaban adelante. El punto 8 tiene que ver con la intervención y el desguace del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Nosotros hicimos una o dos columnas a lo largo del año respecto de qué pasa con el cine. No vamos a repetir, no vamos a decir que es una marca de esta característica de política de comunicación, pero sí plantearíamos una pregunta que nadie se hace, por ejemplo, y que a mí me resultaría una pregunta interesante para hacer en una de las conferencias de prensa de las mañanas a Madorni, que es la siguiente. El gobierno ha modificado por decreto los alcances de la ley que regula el cine, ha intervenido el instituto, ha puesto al frente a una persona que odia lo que tiene que gestionar. De hecho, hace poco dijo que por multa podría poner a las personas a ver las películas de menos de 1.000 espectadores en la sala de cine que tiene el Inca. Pero lo que no ha explicado es qué hizo con los fondos que el cine está recaudando durante este año y que debían destinarse por definición presupuestaria para la producción de cine, para otorgar créditos. Porque está claro que no se están otorgando créditos, que Argentina en el año 24 comenzó a producir, podríamos pensar, menos del 10% de lo que históricamente produce. Este año Argentina va a llegar a superar los 150 films argentinos estrenados en sala, y el año que viene posiblemente se estrenen los que se produjeron en el 23 o empezaron sus rodajes en el 23, pero de aquí a 2 años se va a ver la caída drástica de financiamiento. Lo que no hay explicación es dónde está esa plata. Porque se sigue esa plata recaudando. No puede usarse para otra cosa. Claro. ¿Cómo? Y se sigue recaudando ese dinero. Claro, se sigue recaudando. De hecho, Argentina venía con un año bastante malo en términos de recaudación de las salas de cine, pero de la mano de Moana, que está llevando muchas personas al cine, y que vendió, por ejemplo, más de 500.000 de entradas en el fin de semana de su estreno, y seguramente haya superado el 1.000.000 estos días. Yo no llegué a ver todavía los números de hoy. Quizá empate la misma cantidad de entradas vendidas el año pasado. Esa recaudación se sostiene. Ese dinero tiene un solo destino establecido por ley. ¿Dónde está si no se está entregando? Una pregunta, diría Pagni, ¿no? Como dice, son preguntas que podríamos plantearnos. Vamos al punto 9, lo mencionaste al pasar, hemos hablado también, tiene que ver con la publicidad oficial, que es verdadero pero, la promesa que hizo Milei de suspender el destino de los fondos públicos de publicidad oficial para pautar en medios de comunicación tradicionales. Es cierto que hasta el mes de septiembre, podríamos decir con seguridad, quizá octubre, los fondos de publicidad oficial tendieron a cero en términos de gasto. Desde septiembre en adelante se empezó a invertir algo de publicidad oficial por el inicio de la campaña en favor del blanqueo de capitales, que resultó bastante exitoso en términos de incorporación del dinero no declarado a las cuentas de los bancos. Pero hasta septiembre, digamos, hubo poca gasto de publicidad oficial, o casi nulo gasto de publicidad oficial de la tradicional, pero gran parte de ese mecanismo que lubrica las relaciones entre los gobiernos y las empresas privadas de medios de comunicación fue sostenida por la canilla de empresas públicas, como por ejemplo YPF, Banco Nación y otros organismos descentralizados que son grandísimos anunciantes, y que en el caso de YPF, como demostró Agustín en su investigación reciente, creció más de 10 veces en comparación con el gasto del año pasado. Claro.
Vamos al punto 10. Estoy saliendo de una gripe que me ha complicado la capacidad de respirar, y por eso cada tanto meto una tosecita de esas que quedan tan bien en radio, y estoy agotándome, pero vamos a llegar hasta el final. Bueno, vamos a llegar cansados al 10 de diciembre, ¿no? Sí, que es cuando sí. se cumple el año. El punto 10 tiene que ver con el modo en que con distintas medidas afectó, sobre todo en la ley bases, que se aprobó hacia mitad de año, y que era mucho más hostil en su proyecto original, aquel que se cayó en el verano, pero que mantuvo gran parte de lo negativo, para la política cultural, en un sentido muy amplio, ¿no? Tiene que ver con el desfinanciamiento del INAMU, el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro, la reconfiguración del Fondo Nacional de las Artes, todo lo que tiene que ver con las políticas de fomento a la producción cultural que había en nuestro país, y que a partir desde la reducción de la existencia de algunos fideicomisos, hasta la modificación de la recaudación, por ejemplo, de lo que tenía el INAMU, que era el 2% de las multas que pagaban los medios de comunicación por incumplir con la ley audiovisual, tiene un efecto muy significativo en la política cultural sostenida desde el Estado. Ni que hablar con la Casa del Teatro, etcétera. En un sentido muy, muy amplio, que yo comparto la lectura que hacía Claudio Piñeiro en su nota de ayer. Eso no implica la falta de política cultural, sino todo lo contrario, es el conjunto de acciones que sistemáticamente buscan desguazar lo existente, y eso es una política cultural, no es una falta de política cultural. Vamos al punto 11, que tiene que ver con una medida bastante específica para un sector. Uno podría decir que es un elemento chiquitito y discutir si es uno de los 11 hitos más importantes de la política de comunicación de Javier Milei. Es una lista en construcción, podríamos debatirlo, pero tiene que ver con la apertura satelital, es decir, aquel decreto que permitió la llegada de jugadores internacionales para ofrecer internet satelital, y que tiene básicamente un único beneficiario concreto, que es Elon Musk, que no aparece por azar por segunda vez en esta columna mencionado, y que tiene que ver con este interés de hacer entrar capitales extranjeros con una inversión baja o nula. O sea, esto que va a permitir el RIGI, que es que todos los dólares que entren a Argentina casi que no toquen el suelo, porque enseguida se puedan remesar, es en parte lo que se le permite a Musk, que puede venir a operar ahora con su provisión de servicios de internet satelital, sobre todo en los sectores agropecuarios, así donde hay grandes extensiones de tierra y dificultades para que hagas con este servicio, pero en realidad lo que podría hacer es la punta de lanza para la llegada de este niato al sistema argentino, donde hasta ahora no operaba. Uno podría decir que después de eso no hubo una lluvia de inversiones, ni siquiera una llovizna de inversiones ni nada que se le parezca, pero me parece importante marcarlo, y por eso lo ponía en el punto 11, porque es una muestra, es un botón de muestra de hacia dónde y cómo orienta su política de comunicación de apertura indiscriminada y sin límite alguno a los capitales extranjeros en casi cualquiera de las áreas, específicamente en este caso la provisión de servicios de internet. Y el punto 12 tiene que ver con la remenemización de los medios públicos, si me permiten la caracterización para ponerle un título a cada uno de estos 12 puntos. Me gustaría que hagamos el juego de cuántas veces dijimos Menem en esta columna. Bueno, no está mal, ¿no? No, me parece un diagnóstico, claro, por eso, claro. Como se puso de moda el bingo de Pagni, claro. O ese juego que te permite adivinar las cosas que va a decir el presidente Milei en sus discursos, podrían decir, ¿cuántas veces Santiago dijo en su columna Menem? ¿Cuántas veces dijo Yuyitsu González? ¿Qué más hemos mencionado? Elon Musk, también la mencionamos. Sí. Bueno, bien, el último punto, sí. En este caso lo que encontramos es una doble acción para la gestión de los medios públicos. En primer lugar, la intervención y la modificación de los procesos de administración que tenían dada la normativa vigente, que era la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que habilitaba a que los gobiernos tuvieran que, establecían que los gobiernos tuvieran que respetar mecanismos para designar autoridades, configurar consejos consultivos, etcétera. Acá tenemos directamente interventores, una modificación dramática de la programación, que en primer lugar parecía el desguace total para Radio Nacional, después con la designación de algunas autoridades y el diseño de una programación específica también a un costo relativamente bajo. Nos permite decir que, bueno, Radio Nacional sigue ahí mientras nadie chille ni nadie diga nada. Algunos están cobrando algunos buenos sueldos y poco más, pero sigue transmitiendo.
el problema mayor lo están sufriendo las transmisoras de Radio Nacional a lo largo del país, ¿no? Del sistema más federal que tiene nuestro sistema de medios públicos, porque las emisoras de Radio Nacional a lo largo de las provincias están obligadas a retransmitir lo que se produce aquí en la capital. Y el otro elemento, que es el último, es lo que está haciendo con la televisión pública, ¿no? A quien, lejos de la reconfiguración de cambiarle el nombre, es algo con lo que se animó hasta con el Centro Cultural Kirchner, digamos, como si eso modificara realmente algo, o no manifestara en realidad una muestra de algo de impotencia, que es borremos de acá todo lo que tenga olor a lo anterior. El problema más grande con Canal 7 es que se lo ha habilitado como espacio para negocios privados comerciales, ¿no? Un montón de programas que uno veía en señales de TV Paga, por las cuales se pagaban los espacios, en general contenido relativamente precarizado, infomerciales, contenido chabacano que se interesa, lejos de en la generación de un sistema plural y diverso, en el comportamiento de la farándula argentina, por ejemplo. Es eso lo que tiene hoy la pantalla de la TV pública. Veremos si eso incluirá o no los festivales de música durante el verano. El año pasado a regañadientes lo hizo en el medio del contexto de la negociación con los gobernadores, pero lo cierto es que la pantalla pública argentina hoy se parece mucho más a lo que era el Canal 7 de ATC. Ahora también competimos, digamos, y a una zona de negociados bastante complejo, no por su dimensión, sino por el chiquitaje de lo que ello implica, que es una señal pública que respete los cánones establecidos por la norma. Sí, veremos qué pasa también con esas programaciones en verano, ¿no? Bueno, la verdad que es muy triste ver la programación de la TV pública. Ya ves la grilla y se te cae un lagrimón, claramente, se te cae, porque no hay casi programas diarios, ¿no? Hay muy poquitos programas diarios. No, han reducido la presencia de los noticieros, que serían los únicos programas diarios. Hay una tira diaria de lunes a viernes que es producida por productoras privadas, sí, que insisto tiene que ver con contenido sí, más de magazine, sí. Y el sumum de esta reducción tiene que ver con que no solo no hay ficción, sino que en realidad no hay ficción nacional, porque la TV pública por las noches emite una ficción colombiana, digamos, ¿no? Que está buenísimo que se incorporen voces de Latinoamérica a nuestra programación, pero me parece que es una muestra muy sencilla de cómo se está pensando la TV pública en nuestro país. Es una lata colombiana que ni siquiera está producida por algún canal público colombiano, o que sea fruto de algún acuerdo con aquel país. Me parece que es una muy buena muestra. Santi, vamos a cerrar acá, estamos súper pasados, les agradecemos un montón a los compañeros de Tarde Pero Yendo, ahí nos hicieron el aguante, teníamos que llegar al punto 12 necesariamente, y si te parece la semana que viene seguimos un poquito más, ya en átomos, como te gusta decir. En átomos hacemos el cierre y la sistematización y nos llenamos de preguntas para terminar Espectacular, el año. Espectacular. Abrazo gigante, Santi, que estés muy bien. Gracias, un abrazo fuerte, buena semana. Pasó Santi Marino aquí al aire de la tribu, haciendo en estos 12 puntos un repaso de políticas de comunicación sobre este primer gobierno de Javier, primer año de gobierno de Javier Milei.